Hola, mi nombre es Diego Zavala, soy mexicano y soy una persona ordinaria, pero que me gusta participar en la sociedad civil organizada. Me gusta participar en colectivos que busquen mejorar el país y por eso participo en un colectivo que se llama Frena y un colectivo que se llama Jóvenes por México. No buscamos ningún cargo público ni somos parte de ningún partido político, solo buscamos actuar, llevar a la práctica las soluciones que se platican y las soluciones que solo se conversan pero que no se llevan a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Exigiéndolo al gobierno. Bueno, el día de hoy voy a explicarles uno de los medios que tiene la ciudadanía, que ya he explicado muchas personas más expertas que yo, pero que el día de hoy lo voy a compartir porque aún así muchos mexicanos no la conocen. Me refiero al derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información se contempla en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 6 habla de la libertad de expresión, pero luego habla del derecho de acceso a la información. Dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado y habla del libre acceso a la información plural, oportuna y el derecho de difundirla por cualquier medio. Estos dos derechos, libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública, ayudan a que nuestra sociedad sea más democrática, es decir, ayudan a transparentar la función pública. En este caso, transparente, pues si tú lo buscas en el diccionario, significa dicho de un objeto, de un cuerpo que permite ver los objetos con nitidez a través de él, con claridad. Es decir, la transparencia ayuda a que no haya obscuridad. Pero durante años, incluyendo el actual, a los gobiernos les conviene que todo esté oscuro para que no se les cuestione errores, abusos o cualquier artimaña que estén planeando para buscar sus intereses particulares y no el del interés del bien común. Bueno, el artículo 6 lo quise mencionar porque de aquí nace en México el derecho al acceso a la información. Y miren, se rige por varios principios y además tiene varios objetivos. Uno de los principios es la máxima publicidad, es decir, que toda la información que se encuentre en posesión de una autoridad es pública y tú tienes el derecho de solicitarla y te la tienen que expedir. Otro de los objetivos, ahora paso a los objetivos, perdón. Uno de los objetivos es transparentar la gestión pública, mejorar la rendición de cuentas, es decir, el gobierno tiene a su cargo la recaudación de los impuestos, tiene a su cargo la distribución de ese dinero y nos lo tiene que transparentar, tiene que rendir cuentas de qué hace con nuestro dinero. Y eso tú, ciudadano, yo, podemos solicitarlo a través del Portal Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública para evaluar. También se habla de que el derecho a la información tiene medios de impugnación, tiene escrutinio, logra el escrutinio ciudadano, la participación ciudadana y un gobierno abierto. Bueno, esto se dice muy bonito en la Constitución, pero ¿cómo se logra? Bueno, a través de una institución y a través de la acción ciudadana. Si ningún ciudadano pedimos información, esto no cumple con su finalidad. Existe en México un organismo autónomo que promueve el derecho y garantiza el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque en la Constitución se contempla que debe haber un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio para poder decidir. Un organismo constitucional autónomo tiene la finalidad de decidir por sí mismo y que no le impongan cualquier decisión. Un organismo autónomo no debe depender ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo, ni del poder judicial. Recuerden, el poder ejecutivo le toca aplicar las leyes, al legislativo le toca crearlas y al poder judicial le toca resolver las controversias entre los ciudadanos y la administración pública y cualquier poder público que se suscite por la incorrecta aplicación de las leyes. Entonces, bueno, el Poder Ejecutivo tiene una función, el Legislativo otro y el Judicial otro. Pues además se han creado órganos autónomos que han servido para que haya un poco más de independencia, de imparcialidad y de libertad para garantizar ciertos derechos. Miren, en el artículo 1 de la Constitución
se contempla que todas las autoridades tienen que promover, garantizar, proteger y respetar los derechos humanos. ¿Qué implica garantizar? Garantizar significa asegurar que algo se lleve de tal manera. Entonces el Estado tiene que asegurarse de que se logre el ejercicio libre del derecho al acceso a la información, y por eso, por presiones de colectivos, por presiones internacionales, por iniciativas, se logró crear este órgano autónomo que en México se llama Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es lo que conocemos como el INAI. El INAI. Este Instituto Nacional de Transparencia tiene plataformas en Internet que nos sirven para que cualquier ciudadano pueda solicitar información. Una de las ventajas del INAI es que incluso viene en la Constitución que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno ni justificar para qué quieres la información, puede solicitarla. Incluso puedes utilizar un seudónimo. Es decir, no necesitas poner tu nombre, que no te dé miedo pedir información. Tiene que garantizar que cualquier ciudadano, por más ordinario que seamos, podamos pedir esa información y después publicarla como queramos. Eso ayuda a lograr una sociedad más democrática. Bien, ¿qué creen? Además de la Constitución, este derecho se contempla en un tratado internacional. Bueno, en varios, pero hoy solo mencionaré uno, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el artículo 13.1 de esta convención, de la cual es parte México y está obligada a cumplir y a garantizar, a promover y proteger y respetar los derechos humanos que se contemplan, dice así, dice que las personas tienen derecho de buscar, recibir y difundir información. Buscar, recibir y difundir información. Entonces, el presidente de México no solo debe hacer caso a la Constitución, también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además de esa convención, también existe una relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Esta relatoría habla de que los países deben tener un organismo autónomo que garantice el derecho de acceso a la información. Todas las autoridades en México tienen que, es decir, están obligadas a cumplir con lo que viene en la Convención y en la Constitución. Y estos derechos humanos debe garantizarlos de conformidad a principios como son progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad. Uno de los más importantes es la progresividad, es decir, debe tender a mejorar. Algo que no logra mejorar, entonces es regresivo, es al revés, y no está siguiendo este principio. Bueno, hoy en día, en este año 2021, el presidente de México dijo que se gasta mucho en el INAI y empezó a atacar los organismos autónomos. Atacarlos verbalmente, sí, tiene derecho a hablar, pero de alguna manera está tratando de impulsar reformas. Dijo que pronto presentará iniciativas en el Congreso de la Unión para que, por ejemplo, el INAI, que era autónomo, es decir, libre, que debe ser, tiene que tener una capacidad para decidir por él mismo, ahora quiere que sea del Poder Ejecutivo. Verán, el Poder Ejecutivo, según el artículo 90 de la Constitución, su titular es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero no nada más es el presidente el que la riega. El que la riega también son sus secretarios. En México, ahorita lo tengo por aquí el documento. Bueno, mientras lo encuentro les menciono que el artículo 90, el artículo 80 de la Constitución habla que el titular del Poder Ejecutivo será el presidente. Y el artículo 90 dice que la administración pública federal será centralizada. Es decir, el presidente y las secretarías están centralizadas. Ellos tienen en sus facultades y obligaciones, aquí lo tengo, tienen la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Marina, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Medio Ambiente, Energía, Bienestar, Turismo, Función Pública,
Seguridad y Protección Ciudadana, y tienen su Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y su Secretaría de Cultura. Estas secretarías, todas son el Poder Ejecutivo, por eso tienen mucha facultad discrecional. Pueden hacer cosas arbitrarias porque se les ha dado facultades con muchas lagunas, sin precisión, para poderlos amarrar cuando no cumplen. En este caso, el presidente está proponiendo que el INAI y diferentes organismos autónomos le pertenezcan a él y a sus secretarías. Él quiere que sea parte de la función pública, lo cual permitiría que tenga más presupuesto, es decir, más potestad tributaria el Poder Ejecutivo, pero no tanto eso, sino que tendría más potestad para no transparentar la información pública. Es decir, ahora él es el propio jefe y él puede decidir qué información para él es pública, qué información se expide y cuál no. Lo cual, según palabras, leí un artículo de un abogado que se llama Joseph Bolid y habla de que esto traería un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado. Es decir, esto le abre las puertas al presidente de México para tener más poder, para hacer más abusos de los que ya ha cometido. Y por ejemplo, que no se sepa las muertes de niños con cáncer por falta de medicamentos, que no se sepa el nivel de seguridad pública que tenemos en México, que es pésimo, que no se sepa datos específicos sobre la quiebra de Pemex, que no podamos saber muchas de las informaciones que son útiles para generar una democracia. Este mismo autor que les mencioné habla del caso Claudel Reyes y otros contra Chile. Lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí el Estado de Chile hizo medidas atentadoras contra el derecho al acceso a la información pública. Y es lo que está haciendo el gobierno de México ahorita. López Obrador está atentando contra el derecho a la información pública. Tenemos que combatir, protestar y difundir y exigir a los diputados que no aprueben esta iniciativa, porque generaría un aumento en que López Obrador se haga más dictador. Un dictador es aquel que abusa de su poder, y así tendría más poder para abusar de él y pisotear los derechos humanos, lo cual es regresivo y no es progresivo. Bueno, ya nada más para poner ejemplos. Mira, el presidente López Obrador dijo que le costaba mucho el INAI, que le costaba mucho el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, lo cual es incongruente. Él propone que ya no se gasten 1,000 millones de pesos. Según el presupuesto de egresos de la Federación del año 2 para el ejercicio fiscal 2021, encontré que para el INAI está presupuestado 905,335,647. No son los 1,000 que mencionó el presidente. Y resulta que este año le bajó el presupuesto al INAI. El año pasado era de 927,435,005 pesos. Y este año es de 905,335,647 pesos. Pero yo le pregunto al presidente, ¿por qué en lugar de bajarle al INAI, no le baja a sus secretarías? ¿Por qué no le baja en Pemex, que ya está en quiebra? ¿Por qué no se baja él mismo? Miren, les voy a dar algunos ejemplos. Cualquier persona puede descargar en la página de la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación para este año 2021. Es decir, puedes consultar en el gasto público, en qué se va a gastar, para qué está programado. El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y sus secretarías, son el poder que más presupuesto se destina. Miren, para su Secretaría del Bienestar, para regalar becas, para regalar apoyos para seguir promoviendo su campaña política, destina 191,724,999,417 pesos. Es decir, 100 veces más el gasto público para el INAI. ¿Por qué no baja el presupuesto para el bienestar? ¿O qué me dicen de la Secretaría de Hacienda? Tiene 20 veces más que el INAI. Tiene 20,228,539,183 pesos destinados para la Secretaría de Hacienda. O sea, si quiere más dinero para recaudar, pero no para que haya transparencia. La función pública, ¿por qué no le baja dinero? La función pública gasta más que el INAI. Según el presupuesto de egresos de este año,
Para la función pública hay son 1.389 millones. 1.389 millones para la función pública. Es decir, presidente, ¿por qué no te disminuyes a ti presupuesto? ¿Por qué le quieres quitar presupuesto al INAI? ¿Por qué quieres disminuir la transparencia en México? Tenemos que protestar para que esto no se logre. Y además, en estos días hay que pedir información. Es bastante fácil. No te piden requisitos para solicitar la información por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia. Inténtalo. Hay tutoriales. Hay personas que explican mejor que yo este tema. Hay personas que te pueden dar las pautas para lograrlo. Si quieres saber cómo, acércate a Frena, acércate a Jóvenes por México, porque es necesario tener pruebas por medio de transparencia para que mejore nuestro país, para evidenciar los errores y las maldades de este gobierno y de los que vienen, porque si no, existe una falta de garantización, falta de protección y disminución de las violaciones a derechos humanos. Se van a violar más derechos humanos por parte de los presidentes, el actual y los que siguen, si no existe transparencia en México, si no existe libertad de expresión. Y este presidente los está pisoteando. Con esto me despido y mando un saludo a toda la audiencia. Gracias.